a cualquier tipo de lesión cerebral, sobre todo la hipoxia. Detecta una disfunción neuronal, una fase reversible y temprana. Se correlaciona con la topografía cerebral y es el mejor método disponible para detectar actividad epiléptica en la práctica clínica diaria. Sabemos que la actividad está estrechamente relacionada con el metabolismo cerebral. La actividad que uno registra a nivel del electroencefalograma es la suma espacial y temporal de la actividad pre-hiposináptica y es muy sensible a cualquier anomalía. Y esa anomalía más sensible sobre todo es la hipoxia y la isquemia, que puede llegar a verse en las neuronas piramidales de la capa 3 y 5, que son las que generan principalmente la actividad que uno registra a nivel cortical y son muy vulnerables a la hipoxia. Y cuando esto sucede, se da el típico patrón histopatológico de la necrosis laminar. Asimismo, detecta disfunción neuronal en una fase reversible. Sabemos que uno ya puede detectar alteraciones cuando el flujo cerebral sanguíneo cae entre 25 y 30 mililitros por minuto. Se llega a conservar la transmisión sináptica con un flujo menor a 17 y ya cuando el flujo es menor a 10 ya se produce una muerte celular. Justamente esta diferencia hace que haya una ventana de reversibilidad entre apariciones anormales de electro y la muerte neuronal. Esto, como pueden ustedes ver acá, una diapositiva un poco vieja pero vigente, es cuando los pacientes se clampean la arteria carótida para hacer endarterectomía. Se ven que antes del clampeo, con un flujo sanguíneo cerebral conservado, la actividad eléctrica encefalográfica es normal. Después del clampeo y cuando el flujo cae a casi 17 mililitros por minuto, se ve que la actividad está alterada y una vez que se instaura de vuelta el flujo, esta actividad vuelve a la normalidad. Y por último, también sabemos que la actividad electroencefalográfica que proporciona los electrodos tiene una correlación bastante directa con la topografía cerebral. Ligeramente el sistema que usamos, como ya lo han visto en la charla anterior, el sistema internacional 1020 tiene una correlación muy buena. Y sobre todo, y lo más importante, que es el mejor método disponible para detectar actividad epiléptica. Y como pueden ver en este gráfico, donde tenemos la resolución espacial y la resolución temporal, el electroencefalograma tiene muy buena resolución espacial, casi puede dar definición espacial en el orden de 1 centímetro y mucha definición temporal en cuanto a la actividad en milisegundos. Ya pasando al segundo punto, que son las indicaciones del monitoreo electroencefalográfico, la principal es la detección de crisis no convulsiva o estatus no convulsivo. La segunda es la caracterización de eventos, como pueden ser movimientos repetitivos, estereotipados, episódicos paroxísticos, sacudidas, nistagmos, clonías sutiles, no le queda claro el origen. Asimismo, taquicardias o alteraciones autonómicas paroxísticas. Para el manejo y monitoreo del coma inducido por anestesia también es una indicación. La detección de isquemia y lesiones cerebrales posteriores a una hemorragia solenoidea, durante o posterior a procedimientos neuroquirúrgicos o neuroradiológicos vasculares, como vimos que es muy sensible a los cambios del flujo y en forma reversible y temprana. En el monitoreo de la cirugía carótida se lo usa. Y para pacientes con riesgo de sufrir algún tipo de isquemia cerebral aguda también sería de indicación. También tiene una indicación en cuanto al pronóstico, en el paro cardiorrespiratorio, sobre todo cuando uno ve ciertos elementos, en el TEC severo también, y en la muerte bajo criterios neurológicos también. Y por último, después vamos a charlar un tema legal. Ya pasando a lo más importante del tópico de esta charla, que es la detección de crisis no convulsiva o estatus no convulsivo, generalmente uno tendría indicación de hacer monitoreo cuando el paciente tiene fluctuación del estado de conciencia, hay alteración de la misma, hay letargia, o el paciente está en un coma sin causa, cuando uno tiene una lesión cerebral aguda supratentorial, después de haber salido de un estatus epiléptico no convulsivo y para el manejo del estatus refractario. ¿Y por qué en estas circunstancias uno lo tiene que pensar a las crisis no convulsivas o al estatus no convulsivo? Justamente por la alta tasa de prevalencia o frecuencia que uno puede llegar a encontrar estos patrones. En los pacientes con crisis no convulsiva, sabemos que posterior a un traumatismo de cráneo uno puede llegar a encontrar crisis no convulsiva en el 18% de los pacientes, un poquitito mayor en las hemorragias intracerebrales con un 19%, en la hemorragia solenoidea en un 18% de los pacientes, y con infección en el sistema nervioso central en un 23%. Y posterior a un estatus de epiléptico no convulsivo,
casi 48% de los pacientes pueden tener crisis no convulsivas. Lo mismo, una alta tasa de prevalencia o frecuencia de encontrar estatus epiléptico no convulsivo en pacientes con traumatismo de cráneo en un 7%, en un 10% en la hemorragia intracraneal, en un 13% en la hemorragia senoidea, 18% en las infecciones del sistema nervioso central, un 14% posterior a estatus epiléptico convulsivo en pacientes en coma sin causa en un 8% del total, y si uno hablaría de pacientes neuroquirúrgicos internados en la unidad de cuidado intensivo, esto sube hasta un 27%, y en pacientes con tumores cerebrales en un solo 2%. Ya pasando a la definición de criterios diagnósticos y patrones electrofisiológicos, sabemos que el estatus epiléptico no convulsivo se define como una actividad epiléptica continua, que puede ser generalizada o focal en el electroencefalograma, de duración de al menos 30 minutos, con una definición epidemiológica, después vamos a ver que es un poquito menos para la práctica clínica, y en pacientes sin presencia de síntomas ictales evidentes como movimiento tónico crónico, si no lo haría un estatus epiléptico convulsivo. La gran actual discusión es a qué definimos actividad epiléptica continua, y acá entraría la segunda parte de la charla, que es los patrones, definición de patrones electrofisiológicos que van a cumplir con esa definición de actividad epiléptica continua. Como les decía, uno no espera 30 minutos para decir que es un estatus epiléptico no convulsivo, sino ya con unos 10-15 minutos uno lo puede diagnosticar. Y la definición de crisis no convulsiva es al menos cualquiera de estos criterios primarios, que son los de Young y modificados por Chang, que dure 10 segundos. Si esos criterios que duran 10 segundos se mantienen por 10 o 15 minutos, uno habla de estatus epiléptico no convulsivo. Pero los criterios para crisis no convulsiva, estatus epiléptico no convulsivo, son lo mismo. Al menos 10 segundos hace una crisis no convulsiva. Si llegan a 10 o 15, uno lo puede definir como estatus epiléptico no convulsivo. Y los criterios primarios son una actividad periódica de punta onda o complejo de punta onda lenta repetitivo generalizado focales con una frecuencia de 3 por segundo, o cuando no llega a 3 por segundo, un criterio secundario que después lo vamos a ver, o ondas rítmicas o pseudoperiódicas mayores a un ciclo por segundo, y los criterios secundarios son lo que llaman evolución temporoespacial, es decir, que haya una variación en lo que sería la frecuencia, la amplitud y la distribución, o una mejoría clínica de los patrones eléctricos y la clínica. Después, a posterior, vamos a dar los actuales criterios de estatus no convulsivo. Y ya pasando a los patrones electrofisiológicos, ya en el 2005 las sociedades se reunieron y trataron de definir un poquitito esto y estandarizarlo para poder hablar todos un mismo lenguaje, y salió una actualización en el año 2013, que es la que vamos a ver a continuación. Como verán ahí, se habla de 3 términos principales: el término 1 que habla de la localización, el término 2 que habla de la morfología, y el término de plus, o son actividad asociada a esos 2 parámetros. Después hay modificadores mayores y menores, pero eso lo vamos a hablar después, ¿de acuerdo? Y la actividad de fondo, que uno puede hablar de asimetría, si hay ritmo de la brecha presente, la actividad de base, si es delta, teta o alfa, si hay una variabilidad, si hay reactividad, el voltaje, etc. Lo más importante que quiero destacar de esta charla son tratar de poder entender el término principal 1, el término principal 2 y la actividad plus. El término principal 1 es sobre la localización, y acá tenemos 4 variables nada más: localización, generalizada, lateralizada, bilateral independiente o multifocal. El término 2 habla del patrón o el tipo de actividad, que pueden ser descargas periódicas, cuando hay un periodo bien claro, cuando hay una actividad delta rítmica, o cuando hay actividad de espiga, punta onda, onda aguda. Y la actividad plus o actividad sobreimpuesta es sobre estos términos, sobre todo el patrón de descargas paroxísticas periódicas o delta rítmica, si hay una actividad rápida sobreimpuesta, hay una actividad rítmica sobreimpuesta, hay una actividad de espiga o punta onda aguda sobreimpuesta, o las combinaciones de estas. Acá vamos a empezar con los ejemplos. Acá, como podemos ver en este electroencefalograma, hay una actividad que es generalizada. Fíjense que están
en ambos hemisferios, izquierdo y derecho. Y tenemos una actividad, como está bien señalizada ahí, de descargas periódicas, ¿de acuerdo? Más o menos 1 por segundo. Entonces esto lo vamos a definir como una actividad generalizada de descargas periódicas. Y si uno lo quiere resumir, son descargas periódicas generalizadas, en castellano sería el término para este tipo de actividad. En este otro lo mismo, tenemos una actividad generalizada en ambos hemisferios, pero no vemos un patrón de descargas bien periódico claro, sino vemos una actividad delta rítmica, es decir, una actividad de 2, 3, hasta 4 ondas por segundo, bien rítmica, que no varía. Y esto lo vamos a definir como actividad delta rítmica generalizada. En este otro ejemplo, lo mismo, vamos a ver actividad generalizada en ambos hemisferios, pero acá lo vamos a ver como en el ejemplo anterior, el primer ejemplo, solo actividad periódica. Acá fíjense en que si uno ve segundo por segundo, no es tan periódica de 1 por segundo, sino por ahí se saltea un segundo, por lo que lo hace una clasificación de 0,5 a un ciclo por segundo, de descargas periódicas generalizadas. Acá ya vamos a otro ejemplo, donde solo, como ven ahí que está marcado en rojo, está lateralizado al hemisferio izquierdo, es decir, que son actividad lateralizada izquierda, y cuando tratamos de ver el patrón, de acuerdo, no vemos un patrón periódico, sino más bien delta rítmico, y eso que se ven con asteriscos es actividad sobreimpuesta, en este caso de ondas agudas, es decir, que este electro lo clasificaríamos como una actividad delta rítmica lateralizada con actividad sobreimpuesta de ondas agudas. Este otro ejemplo, primero que nada buscamos a nivel de la localización, vemos que es lateralizado a derecha. Cuando vamos a ver el patrón de actividad, sí vemos una actividad de descargas periódicas bastante claritas, de 1 por segundo, y si buscamos actividad sobreimpuesta, la vamos a encontrar, que es eso que está en amarillo, que es una actividad rápida intercalada, ¿de acuerdo? Entonces este electro uno lo definiría como descargas periódicas lateralizadas con actividad rápida intercalada. Este otro ejemplo, lo mismo, vamos a ver descargas lateralizadas en el hemisferio izquierdo, y cuando vamos a ver la actividad, tampoco vemos un patrón claro de descargas periódicas, más bien se asimila a descargas rítmicas, y sí tenemos actividad sobreimpuesta rápida sobre esas ondas lentas delta. Entonces lo vamos a clasificar a este electro como actividad delta rítmica lateralizada más actividad rápida sobreimpuesta. Y esto es importante porque si uno puede llegar a definir esos términos, ya sí entramos en algo que habíamos hablado anterior, que son la definición de criterios para estatus no convulsivo. Estos son los criterios que más se usan actual, son del año 2013, son los de Salzburg, y definen a la actividad epiléptica o encefalopática como estatus no convulsivo cuando hay descargas mayores a 2,5 por segundo, es decir, 2.5 kHz. O si no hay descargas periódicas y hay actividad delta rítmica que sea menor a 2,5, tiene que haber una mejoría eléctrica o clínica luego de infusión de drogas antiepilépticas, sobre todo prueba con midazolam o lorazepam, y si eso no llega a ser completa, o sea, la mejoría clínica o la mejoría eléctrica, uno tiene que buscar el criterio de definición o evolución en tiempo y espacio, que por suerte en este tiempo se pusieron de acuerdo porque antes era algo que no sabíamos cómo definirlo, y la definición de evolución en tiempo y espacio involucra estos tres patrones: incremento en el inicio, ya sea del voltaje o la frecuencia, evolución en el patrón, cambio de la frecuencia de más de 1 Hz o cambio en la localización, y incremento o decremento al finalizar del voltaje y de la frecuencia. Cuando uno encuentra esto, puede satisfacer los criterios secundarios y hablar de estatus epiléptico no convulsivo. Este sería el algoritmo diagnóstico, que acá se lo pasé en castellano, o sea que si uno tiene sospecha
de crisis no convulsiva, uno obviamente tiene que realizar un electroencefalograma. Si es normal, uno no lo podría descartar, por lo que vamos a ver a continuación. Debería ser un monitoreo de electroencefalograma prolongado. Si el monitoreo de electroencefalograma prolongado es anormal, al mínimo de 4 horas, uno descartaría el estatus no convulsivo. Si uno ve descargas repetitivas o rítmicas de punta focal o generalizada, punta onda, complejo de punta onda lenta, de más de 10 segundos, eso entraría dentro de criterio de crisis no convulsiva. Si eso está más de 10 minutos, uno ya sospecharía de estatus no convulsivo. Y si la frecuencia es mayor a 1 Hz y es mayor a 2.5, ya no necesitamos ningún criterio, estamos bajo la presencia de un estatus epiléptico no convulsivo. Si no hay frecuencias mayores a 2.5 o 3 y es menor, pero hay una evolución significativa en la morfología y en la frecuencia, estamos bajo un estatus epiléptico no convulsivo. Si no tengo esta evolución en espacio y en tiempo y tengo síntomas clínicos sutiles, también puedo hacer el diagnóstico de estatus no convulsivo. Y si no, paso a la prueba con droga antiepiléptica. Si tengo respuesta clínica o eléctrica a la administración de drogas, estoy sobre un paciente con estatus epiléptico convulsivo. Y si no hay respuesta al fármaco antiepiléptico, tendría que monitorizar a largo plazo, o puede ser un posible estatus de epiléptico no convulsivo refractario. Y en cuanto a la organización estandarizada de esos patrones, hoy en día se usa esto que se llama SCORE, que hay 6 ítems, que lo primero que uno tendría que categorizar es el patrón, si hay descargas periódicas, actividad delta rítmica o punta onda. Lo segundo a consignar es la morfología. Lo tercero es la ubicación. Lo cuarto es las características relacionadas al tiempo, la prevalencia, la frecuencia, la duración, inicio, si es distal o gradual, si evoluciona. La quinta es si hay modulación, si lo que uno ve es espontáneo o es inducido a un estímulo externo como el dolor o el ruido. La semiología, en el caso de presentar algún síntoma sutil clínico, y el efecto de la intervención, que sería la prueba con benzodiazepinas. Y estos patrones fisiológicos tienen una bastante correlación. Hay varios estudios que demuestran que sobre todo el término 1 y 2, como ven acá, tienen arriba del 85% de correlación entre varios expertos que hicieron este estudio. No así los modificadores o las actividades rápidas superimpuestas, donde varía entre el 50 y el 76%, pero el término 1 de localización y el término 2, que definen la actividad, tiene una muy buena correlación interobservador. Y ya pasando a lo que sería el pronóstico de estos patrones que describimos, si uno habla de un patrón interictal actar a un patrón con potencial daño secundario, es decir, alto daño y bajo grado interictal, uno podría en este esquema poner todos los patrones que acabamos de describir. Patrones con un bajo potencial de daño neuronal y con una actividad interictal baja son las descargas de supresión u ondas trifásicas que uno ve en las encefalopatías. Ya las descargas periódicas generalizadas están en un patrón intermedio entre lo interictal e ictal y el daño neurológico. Las descargas periódicas lateralizadas son un poquitito más ictales y con un poquito mayor de daño secundario. Las descargas estímulo inducidas son un poquito más altamente potencial de daño neuronal. Las descargas periódicas lateralizadas con alguna actividad plus son bastante ictales y bastante hablan de un daño secundario asociado. Las epilepsias parsales continuas lo siguen a las crisis no convulsivas, al estatus epiléptico no convulsivo, el estatus epiléptico convulsivo. Y el otro patrón a tener en cuenta en esto es las frecuencias de descarga. Cuando uno tiene frecuencias de descarga arriba de 1, de 2 o de 2,5, ya habla de un patrón de ictal y de alto grado de lesión asociada. ¿De acuerdo? Y esto es lo que quería mostrar también en cuanto al pronóstico de esos ritmos que acabamos de definir. ¿Cuál es el pronóstico a presentar crisis en pacientes en terapia? Y sabemos que las descargas periódicas generalizadas con actividad plus, como está ahí subrayado, las lateralizadas con actividad plus, las delta rítmicas con actividad plus,
son muy potencialmente epileptogénicas y desarrollar epilepsia en los pacientes. Como ven acá, las descargas periódicas con actividad plus y las descargas periódicas sin actividad plus, en cualquier grado de frecuencia ya están asociadas a un riesgo de tener crisis. En cambio, las actividades lateralizadas deltarrítmicas o generalizadas periódicas recién supera el umbral de crisis en pacientes monitorizados cuando la descarga es de 1.5, y esto más o menos se correlaciona cuando vimos los criterios de estatus, generalmente que definen a descargas con patrón de frecuencia arriba de 2 y de 2,5. Y volviendo a la correlación con pronóstico, si uno habla de una disfunción primaria cerebral epiléptica, que es lo que nos explica el cuadro, versus un daño neurológico estructural, el grado de respuesta es inverso. Cuando yo tengo una disfunción epiléptica pura, yo sé que va a andar muy bien ese paciente con medicación, que son justamente los estatus epilépticos en pacientes con epilepsia idiopática, los estatus de ausencia de inicio tardío del adulto o los estatus de ausencia atípicos. En un grado intermedio tenemos los estatus discognitivos, las auras cognitivas o los síndromes epilépticos afásicos. Por el otro lado ya tenemos los estatus epilépticos sintomático agudo, alguna lesión circundante, la epilepsia parcial continua o el estatus epiléptico sutil, que sería el no convulsivo que ha salido de un compulsivo. Y con mucho daño estructural cerebral y poca actividad epiléptica, los pacientes en coma con descargas epilépticas generalizadas o periódicas. ¿De acuerdo? Esto sería lo que se llamaría el estatus epiléptico no convulsivo próspero o ambulatorio o normal, que son el paciente adulto que viene con síndrome confusional o mínimas clonías, que uno sabe que lo trata con antiepiléptico y sale muy bien, o los pacientes con epilepsias tratados que suspenden la medicación, esos van a andar muy bien. Y del otro lado son los pacientes que uno monitorea en terapia con algún grado de lesión estructural de base y vemos algún patrón que sabemos que no está explicando per se lo que le está pasando al paciente, sino que es un epifenómeno, y que tratarlo o revertir ese patrón es muy difícil, y cuando uno lo logra, generalmente lo que está marcando el pronóstico no es el patrón de descarga, sino la patología de base. ¿De acuerdo? Y eso es lo que queremos ver acá, ¿de acuerdo? Si uno dividiría los estatus epilépticos convulsivos no críticos o en coma, como ven acá, las 4 variables de pronóstica, que puede ser refractariedad, letalidad, retraso al diagnóstico y los días de internación, son siempre superiores en los pacientes con estatus epiléptico crítico o comatoso, a diferencia del no crítico. ¿De acuerdo? Y también hablando del pronóstico, esto mismo. Si uno habla de estatus epiléptico no convulsivo de etiologías no sintomáticas agudas, como desconocidas o remotas, que son los pacientes con epilepsias que suspenden la medicación, y los pacientes con causas tóxicas que deberían ir de aquel lado, eso tiene muy buena respuesta a cualquier tratamiento, porque justamente lo que está causando en sí la manifestación clínica es una disfunción primaria cerebral. En cambio, los otros tipos de pacientes con un daño estructural grave, como son el traumatismo, hemorragia subaracnoidea, encefalitis, y el daño estructural es mayor que la actividad y función epiléptica, por lo tanto el pronóstico es muy malo. La otra variable que hay que tener en cuenta y que sabemos en cuanto a la refractariedad, y esto lo vimos en pacientes nuestros, como vimos recién, son los tipos de patrones, ¿de acuerdo? Como ven ahí, las descargas lateralizadas, las descargas periódicas y el patrón plus per se son variables predictoras de refractariedad y letalidad al día 30 en una corte nuestra de pacientes con estatus epilépticos no convulsivos. El otro factor importante a tener como pronóstico es el tema del retraso al diagnóstico y al tratamiento. Esto ya estaba descrito inicialmente en los años 1996, donde se veía que un retraso al diagnóstico de 1 hora tenía una mortalidad del 36% en pacientes con crisis no convulsiva o estatus no convulsivos monitorizados en terapia, cuando este retraso iba de 1 hora a 24 horas, y a un día se incrementaba a casi un 40%,
y cuando pasaba más de un día en retraso del diagnóstico, la mortalidad ascendía hasta el 75%. Lo mismo que la duración de las crisis no convulsivas o el estatus. De acuerdo, cuando la duración era menos de 10 horas, un 10% de mortalidad. Cuando esta subía a entre 10 y a 20 horas, la mortalidad ascendía a 33% y más de 20 horas casi un 85%. Es decir, que el retraso del diagnóstico es una variable independiente de pronóstica. Esto mismo lo vimos también en la misma serie que les comenté recién en nuestro hospital, donde el retraso al diagnóstico más o menos 56 horas en pacientes con estatus epilépticos no convulsivos tenía una refractariedad de 4 veces superior, unos ratios de 4.7 en cuanto a la refractariedad, y lo mismo, muy parecido en cuanto a la mortalidad, ascendía de 22% a 77% los pacientes que diagnosticaban más tardíamente. Entonces, eso es una variable importante. Ya pasando a lo que sería la detección y el monitoreo, hay trabajos muy interesantes que nos dicen cuál es el tiempo adecuado para que no se nos escapen estos parámetros que vimos, ¿de acuerdo? Este estudio, que ya tiene varios años pero sigue estando muy vigente, lo que hizo fue monitorizar a pacientes con primera crisis, básicamente en un día de terapia intensiva, con un monitoreo eléctrico continuo, y los monitorizó por casi 7 días. Y esos vieron que, como verán ahí, la relación era un predominio de 9 contra 1 de crisis no convulsivas, ¿de acuerdo?, entre los 110 pacientes, y que el 92% de los pacientes, si no estuvieran monitorizados, ellos no iban a detectar una crisis. Eso es lo primero que uno puede rescatar de este estudio, es decir, que los pacientes críticos en terapia hacen crisis no convulsivas, el 92%, y si uno no lo monitoriza, no va a detectar esas crisis no convulsivas. Lo segundo es el tiempo al que uno puede llegar a detectar esas crisis, y los dividió en 2 subgrupos, en pacientes comatosos y no comatosos. En los pacientes no comatosos uno podía llegar a detectar el 95% de esas crisis con un monitoreo de 24 horas, y en los pacientes comatosos necesitaban el doble de tiempo, es decir, monitorizar 48 horas a los pacientes para poder llegar a detectar un 87% de los pacientes con crisis no convulsivas. Y ahí salen las recomendaciones, como les decía, y las conclusiones, que el 92% de los pacientes tuvieron puramente episodios o crisis no convulsivas, que si no hubieran sido monitorizados no se hubieran detectado, que dentro de las 24 horas se detectó al 95% de los pacientes no comatosos, que tuvieron su primera crisis, y en los pacientes en estado de coma hubo que llegar a un monitoreo de casi 48 horas para detectar el 87% de los pacientes. Y el coma y la presencia de descargas periódicas asociadas a esto produjo un retraso al tiempo de la primera crisis, ¿de acuerdo? Entonces, las recomendaciones que da este estudio son de monitorizar 24 horas en los pacientes críticos no comatosos y al menos 48 horas en los pacientes críticos comatosos con o sin descargas periódicas. Eso nos daba un panorama bastante difícil, porque en la Argentina, sobre todo en nuestro país, que yo sepa, hay 3 o 4 centros que hacen monitoreo, inclusive el nuestro, y es muy difícil por ahí mantener un monitoreo de 48 horas a un paciente comatoso. Por suerte, este estudio abre algunas luces a que no es necesario por ahí monitorizar 24 horas, sino con algunas variables que vamos a analizar ahora, uno se puede quedar más tranquilo con 4 horas de monitoreo. Este estudio justamente lo que hace es eso, es ver a qué tiempo los pacientes presentaron o no crisis, y ellos lo que ven es esto, que los pacientes sin una actividad epileptiforme temprana durante las primeras 4 horas y los 240 minutos tienen muy baja chance, menos del 5%, de presentar crisis posteriores. Es decir, que si no vemos ninguno de los patrones que definían para estatus epiléptico no convulsivo, es decir, descargas periódicas lateralizadas, descargas generalizadas lateralizadas, o actividad delta rítmica o actividad de punta onda en las primeras 4 horas, uno tiene una probabilidad de casi 95% de asegurarse que ese paciente no va a tener crisis posterior. ¿De acuerdo? Entonces, los hallazgos de un electro temprano pueden indicar un bajo riesgo de crisis y así ayudar a determinar la duración posterior del monitoreo.
Y ya hablando de monitoreo temprano, largo o tardío, es decir, más de 4 horas o menos de 4 horas, es una revisión que justamente analiza eso, a favor de un monitoreo de rutina que sería los 30 minutos que uno habitualmente hace un electro o electro continuo más de 24 horas. Claramente, como se ve ahí, hay chances de detectar crisis no convulsiva casi en 1.6 veces más en el monitoreo continuo que en el monitoreo regular. Y si uno ya habla de lo que sería la técnica, si montaje completo o montaje reducido de 10 electrodos con 2 parasagitales internos o externos, esto por suerte sí tiene bastante concordancia. Como ven ahí, un 95% de los pacientes hubo concordancia entre el registro sería reducido de electros contra el registro completo. Es decir, que con 10 canales uno puede llegar a detectar el 95% de los patrones electrofisiológicos que describimos para definir crisis no convulsiva o estatus no convulsivo. Y a su vez la concordancia entre observadores es del 93%, es decir, que es elevada, ¿de acuerdo? El último el último indicación de monitoreo es el tema legal. Como ven ahí, ya hay reportes de demandas y perjuicios contra hospitales por retrasos en el diagnóstico de crisis no convulsiva, estatus no convulsivo y secuelas. Este es uno de 1997, donde hubo que pagar $1.5 million por retraso al diagnóstico de un estatus no convulsivo. Hay una editorial puramente que es esta que ven acá sobre las leyes y el estatus, donde desde 1980 hasta este artículo que es del 2009 hablaban de 28 casos de juicios reportados a nivel del mundo por falta de monitoreo y retrasos al diagnóstico de los estatus no convulsivos. Y ya por último, lo que serían las guías de evaluación y de estatus incorporan todas ellas a sus recomendaciones al monitoreo electroencefalograma continuo, como ven ahí, con un grado de evidencia bastante alto, clase 1, nivel de evidencia B, ya sea para cualquier paciente que sufra crisis o tuvo un estatus y no se recupera de un basal de 10 minutos, a los comas inducidos o posparo cardíaco, a actividades epilépticas o periódicas en un electro de rutina de 30 minutos, a cualquier paciente que tenga lesión intracraneal o hemorragia, ya sea suanoidea, hemorragia primaria o trauma, o la sospecha de crisis no convulsiva en pacientes con alteración de estado mental. Todas esas son recomendaciones para hacer monitoreo continuo. Y en cuanto a la duración y al momento, también hay un consenso que salió en el año 2015, que define que el monitoreo electroencefalograma continuo debe iniciarse lo antes posible y ante la sospecha de una crisis no convulsiva, o después de haber tratado una crisis clínica o un estatus epiléptico no convulsivo, porque acuérdense que hay unas altas chances que el paciente siga con descarga, aunque uno clínicamente no lo vea. Y este mismo consenso declara que el registro debe ser durante al menos 24 horas posteriores al control de la crisis, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es todo. Acá les dejo la bibliografía recomendada para si quieren leer con cuál armé yo la charla. Y estos son libros de muy buena consulta que también los pueden encontrar en cuanto a monitoreo electroencefalograma continuo. Así que bueno, muchas gracias por su atención.